Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 2 de febrero del año 2024, Día de la Candelaria. Iniciamos con la información, vamos con las portadas de los principales periódicos del país. Periódico El Universal. Crimen infunde terror, inhibe y hasta asesina a candidatos. Inhibe el voto. Y en otros casos lo favorece, es lo que destaca el periódico El Universal, el gran diario de México. En regiones en las que el narco impone su ley, partidos optan por no postular candidatos para proteger a sus aspirantes. En algunos casos, la delincuencia organizada palomea a los abanderados, es decir, los aprueban, este sí, este no. Esta situación se ha incrementado con la dictadura de López Obrador. También destaca en su portada, un sexto aspirante a ser candidato es asesinado a balazos en Jalisco. Un sexto aspirante acribillado en Jalisco. Grupos de derecha se mueven a la frontera del sur de los Estados Unidos. Supongo que se refiere con grupos de derecha a personas que exigen en Estados Unidos la regulación migratoria. Morena va contra ministro de la Corte, pide juicio político. Todo esto porque es el ministro, Pérez Dayán, que resolvió adecuadamente mantener la libre competencia en nuestro país que ha intentado destruir López Obrador con su corrupción para favorecer los negocios sucios de Raúl Salinas de Gortari y de Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad y destruir los procesos de energías renovables que probablemente a mediano plazo serán incluso más rentables que el sistema de abastecimiento de energía por combustibles fósiles. Salir al fútbol de Europa es más difícil, conflictos laborales presionan empresas. Estas son algunas de las cosas que se anotan. Remesas anotan un récord más por 63.313 millones de dólares, lo que envían los ciudadanos mexicanos que están en los Estados Unidos de Norteamérica, porque Estados Unidos, a diferencia de México, es la principal economía del mundo y es el país, sobre todo California, más próspero de la región. Bueno, más próspero incluso del mundo, ¿verdad? Sería más adecuado decir. Vamos con la siguiente portada. El periódico Excelsior, que últimamente se ha destacado como una herramienta de propaganda de Morena, publica lo siguiente: más púas y policías en la frontera. La crisis migratoria no se ha detenido por los dichos de Biden, ni tampoco por las habladurías de López Obrador, ni mucho menos por estar recetando programas sociales fallidos. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana antes recorren 15 estados de México. Armas traficadas de Estados Unidos llegan también a Chiapas, según un informe de la dependencia que encabeza Rosa Isela Rodríguez presentado en el Senado. Completamente mal el periódico Excelsior, no destaca el asesinato de candidatos. Justamente un día después de que la dictadura de López Obrador dijera que va a brindar protección, siguen los asesinatos de candidatos, sobre todo opositores a Morena. Ahí lo tienen. Y Excelsior, pues en otro mundo, completamente distante del nuestro. El periódico La Jornada, el principal órgano de propaganda de la dictadura de López Obrador, que se han enriquecido lucrando con el sufrimiento de México, dice lo siguiente: el daño de la filtración no es a mí, sino a lo que represento. O sea, López Obrador se vuelve a ser la víctima. Es una histérica y dramática personalidad. López Obrador exige a los Estados Unidos se disculpe por haberlo calumniado, cuando en realidad, si se le escarba más a este asunto, no le va a convenir a López Obrador, que fue financiado por el narcotráfico. Por supuesto que sí. Ya son muchos los que lo afirman. Lo afirmó Reinaldo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Lo afirmó el narcotraficante Alex Cifuentes, narcotraficante colombiano. Y también lo afirmó el narcotraficante conocido como El Grande y además su abogado, el señor López Nájera. López Obrador fue financiado por el narcotráfico, no hay ninguna duda, ni nos vamos a poner a discutir sobre eso. Vuelve a criticar que lo vinculan con el narcotráfico. Y bueno, eso es lo que destaca el periódico La Jornada, al descubierto plan de la DEA en Venezuela contra Maduro. A ver, Nicolás Maduro es un narcotraficante y asesino. Si la DEA está en su contra es porque es una autoridad antidrogas, y lo mismo podría pasar con cualquier otra autoridad. Por lo que yo entiendo, el periódico La Jornada se siente muy bien defendiendo a un criminal asesino y torturador de Venezuela.
La estabilidad de México firme en los próximos 2 años, dice Standard & Poor's. Reprimen sin freno a opositores al paquetazo de Javier Milei. Según el periódico La Jornada, también está dirigiendo un golpe de estado contra Javier Milei cuando se vio claramente que los manifestantes eran únicamente los asalariados sin trabajar que estaban en contubernio con la dictadura de los Kirchner, la cual milagrosamente cayó. Milagrosamente cayó en Argentina porque intervinieron muchas fuerzas a favor de Javier Milei. Impugnará el gobierno de López Obrador el fallo de la Corte sobre su ilegal ley eléctrica que violaba precisamente la Constitución con respecto a la libre competencia en la generación de energías, sobre todo renovables. El periódico Milenio destaca: Xóchitl ficha a Beltrones, Malova y Aureoles para movilizar el voto. Bueno, estos personajes han sido muy criticados, muy cuestionados ciertamente, pero si realmente trabajan a favor de Xóchitl Gálvez, créanme que pueden movilizar muchos votos. Y todos salimos ganando si queda Xóchitl Gálvez y no la narcotraficante israelí Claudia Sheinbaum. Chavismo, un cuarto de siglo, utopía y derrumbe. Claro, añora López Obrador los tiempos de López Mateos y censura los de Peña en cuanto a energía. Si sigue elogiando a Enrique Peña Nieto siempre, porque son parte de la misma corrupción. Si se lee con atención los documentos que presentó ProPublica el periodista estadounidense Tim Golden, se dan cuenta perfectamente que López Obrador fue financiado por el narcotráfico, y esto lo sabía la DEA, con todos los testimonios de López Nájera, de que recibía dinero del narcotraficante y multiasesino conocido como La Barbie, un tejano que se volvió el principal cártel de Sinaloa. Todo eso se sabe. ¿Por qué no prosiguió la investigación? Porque en el año 2012 llega a la presidencia el narcotraficante priista Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto se dedica a defender y a encubrir los crímenes de López Obrador. Despide a los principales agentes de México especializados en el combate del crimen organizado y en las investigaciones para proteger a los grupos criminales de la droga, y desarticula muchas organizaciones especializadas que creó el gobierno de Felipe Calderón para el combate del narcotráfico. Entonces queda perfectamente demostrado, perfectamente reconocido, que Enrique Peña Nieto protegió con un pacto criminal a López Obrador. De eso tampoco tenemos ninguna duda, porque recuérdese que utilizó la Procuraduría General de la República para atacar al candidato del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y hacer permanecer, o mejor dicho, imponer a López Obrador en la presidencia. Es Enrique Peña Nieto, es la mafia de Salinas de Gortari, es el grupo criminal Atlacomulco quienes impusieron en la presidencia de México al priista López Obrador. De eso no tengan ni la menor duda. El periódico Reforma destaca en su portada: dan línea pro Claudia a sindicato de Pemex. Esto es muy importante destacarlo. Obviamente que López Obrador, al controlar Pemex, va a movilizar el voto de las principales empresas estatales. De aquí la importancia de que cada vez este estado narcotraficante y asesino, que tiene el cinismo de decirse mexicano, no tenga empresas estatales. Nos conviene mucho el aspecto de la liberalización de nuestra economía, porque haremos que pierda López Obrador y cualquier otro rufián el control sobre el voto de los trabajadores que son amenazados con ser despedidos si no votan por una narcotraficante corrupta y asesina como Claudia Sheinbaum Pardo. También destaca el periódico Reforma en su portada: ¿es Taylor Swift una amenaza para Donald Trump? Resulta ser que esta cantante abortera, famosa, pero para mí, yo la verdad nunca he escuchado ninguna de sus canciones, no creo que tenga el suficiente éxito o ritmo como para que me hubiera llegado algo a escuchar destacable de ella. Ella, como sea, no sé si será buena o mala cantante, lo que sí sé es que sus opiniones han sido a favor del asesinato de niños por aborto, y eso sí que la demerita muchísimo. Acumula la Fiscalía General de la República reveses, pues sí, porque ha tratado de oponerse a sus malos trabajos, a su trabajo deficiente, que no logran probar delitos,
que no logran avanzar en los procesos legales por su negligencia como licenciados en Derecho o porque están articulándose en mentiras, pues ha fracasado completamente los procesos de la Fiscalía corrupta de López Obrador. Hay que recordar que también, según los documentos de ProPublica, indican que uno de los pactos que tenía López Obrador con el narcotraficante conocido como la Barbie era precisamente entregarles al cártel de Sinaloa el control de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía. Si ese pacto estuvo pendiente de cumplirse y se cumplió en 2018 cuando López Obrador llega a la presidencia, entonces Alejandro Gertz Manero además trabajaría para el cártel de Sinaloa, si las cosas son así. También destaca el periódico Reforma, en su portada reclaman voto de calidad contra la reforma eléctrica. El ministro Pérez Dayán simplemente resolvió, conforme a lo que mandata la Constitución, que López Obrador quiere destruir el 5 de febrero, ya estamos en febrero. Suben casos de corrupción contra funcionarios en el Servicio de Administración Tributaria, como era de esperarse. Eso es lo que destaca el periódico Reforma. El Financiero destaca récord histórico en flujo de remesas a México. Banjico recibió aproximadamente 63.3 mil millones de dólares en el año 2023. Ligan 10 años con alzas consecutivas y esto tiene mucho de sentido porque la gente cada vez más se va de México, que ha involucionado, que ha caído en la miseria en estos ya casi 6 años de López Obrador. Es la decadencia absoluta económica de nuestro país. Curiosamente, el dinero viene de Estados Unidos. Curiosamente, esta cantidad de dinero viene de Estados Unidos y entonces la economía de nuestro país es de gente que se va a hacer la servidumbre de los estadounidenses. Tristemente. Destacan también, nombran a quienes serán los directores de Banamex y de City Banamex en México. López Obrador dice que va por una reforma eléctrica al modelo de 1960 de la corrupción de Adolfo López Mateos. Un político priista, por cierto, masón, muy amigo del criminal asesino de mujeres y niños, el presidente de los Estados Unidos, Harry Salomon Truman, que fue el que detonó las 2 bombas atómicas contra Japón, contra unas ciudades civiles de Hiroshima y Nagasaki. Pues ese sujeto tan repugnante, López Mateos, que fue el que destruyó el buen funcionamiento de Pemex, por recordarles algo, pues López Obrador dice que quiere una reforma eléctrica como en esos tiempos de oscuridad. Piden a Estados Unidos se manifieste o presente pruebas sobre el reportaje, pero no lo hacen por escrito y López Obrador no ha presentado una demanda en toda forma. ¿Por qué? Pues porque no quiere escarbar más en el proceso. Que lo haga y saldrán más documentos que lo impliquen con el narcotráfico, de los que ya tenemos de conocimiento muchos testimonios. Y además recuérdese que Genaro García Luna está en prisión acusado de narcotráfico únicamente por testimonios de narcotraficantes. De la misma forma, López Obrador podría ir a prisión por simples testimonios de narcotraficantes, y es algo muy plausible en los Estados Unidos. El periódico El Economista destaca, Morena pide juicio político a ministro por invalidar la reforma eléctrica. Molesta a los legisladores y a López Obrador el voto de calidad aplicado por el ministro Pérez Dayán. No se apegó a la normatividad, no se apegó a las amenazas de muerte que ha lanzado el presidente contra los ministros de la Corte. ¿Recuerdan cómo esa turba de gente ociosa, mantenida del gobierno, desfilaron frente a la Corte con ataúdes diciendo que iban a matar a los ministros? Bueno, yo digo que si utilizas un ataúd es porque dices que quieres o que deseas la muerte o que quieres matar a alguien. También como cuando llenaron de memes con balas diciendo que era la solución contra la ministra Norma Lucía Piña. López Obrador es un autoritario, pero también es muy cobarde. Y estas presiones simplemente son amenazas para el ministro Pérez Dayán que, respaldado por la ciudadanía, nosotros no dejaremos que le haga nada y seguiremos insistiendo en que revierta cada uno de los actos inconstitucionales que ha cometido López Obrador. De cientos de reformas que ha presentado, prácticamente todas son inconstitucionales. No es algo que lo diga yo, es algo que surge de conocer la Constitución. También destaca el periódico El Economista, crecen reportes por escasez de agua en alcaldías de la Ciudad de México. Ese es el tema, yo creo que más importante de todo esto, porque López Obrador se robó 12.7% del presupuesto de la Comisión Nacional del Agua y ahora como resultado tenemos sequía, escasez de agua en muchos lugares.
Eso va a ser un tema que obviamente tiene que impactar contra Claudia Sheinbaum porque ella es responsable de la falta de suministro de agua en la Ciudad de México. Bueno, y López Obrador insiste en su idea de perjudicar el sector energético mexicano, porque también hay empresas privadas mexicanas, no todas son extranjeras. Dice que México necesita una CFE fuerte en corrupción. Eso es lo que quiso decir, porque está dirigida por Bartlett. Pero bajo un marco de libre competencia. Sí, sin lugar a dudas, deberá de haber un marco de libre competencia y eso es lo que quiere precisamente destruir López Obrador. El periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, que tantos buenos titulares, tantas buenas noticias, bueno, no precisamente buenas en el sentido de que sean agradables, sino buenos titulares nos ha brindado, destaca: persiste la amenaza. A 4 años de inicio de la pandemia, la OMS llama a no bajar la guardia. Es una amenaza real de ese organismo. Si ustedes quieren creer o no, eso lo reservo para otros espacios donde sea más libre, donde pueda expresarme bien a bien de lo que opino sobre ese tema, pero ustedes saben perfectamente que la amenaza de esa forma de represión sigue siempre abierta. Es lo que ellos quieren. Estados Unidos dice que cuida la relación con México, no indagaría nexo de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Pues les digo que ellos siempre han sido cómplices. Y después, López Obrador, todo miserable, sale a acusar al periodista Tim Golden, que tantas veces ha exhibido la corrupción del gobierno de los Estados Unidos, a decirles que parece un agente que trabaja para Estados Unidos. Ignorancia total. Quiere vernos la cara de tontos. Lean el artículo para desmentir a López Obrador, simplemente. También destaca, llega la fiesta caribeña. Bueno, esto con relación a los juegos del Super Bowl, los deportes en Estados Unidos. Histórico envío de remesas, también lo destaca. Los candidatos no debatirán entre sí. La CONACO hará varios foros con los aspirantes. Ya saben que Claudia Sheinbaum es una cobarde que no quiere debatir con Xóchitl Gálvez porque no puede responder a qué va a hacer con la infinita corrupción que ha generado López Obrador con sus hijos, que son los jefes del clan, que se han robado más de 2 billones de pesos desde el Tren Maya y otras obras públicas. Vamos con el Sol de México. Llegan remesas por más de 63 mil millones de dólares. Quieren repetir como diputados, asesinan a precandidato del Partido Verde Ecologista de México en Guadalajara, Jalisco. Bien que lo destaque, pero habremos que destacar también en una portada la lista de candidatos que han sido asesinados con este sexenio. Porque no solamente han sido asesinados en este proceso electoral 2024, sino que todos los años que ha estado López Obrador ha sido una matazón de candidatos de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional. Vamos ahora con otra portada. Esta es de La Prensa. La Prensa destaca en su portada, con letras rojas grandes, de terror. Las empresas se quejan de la inseguridad en carreteras, como la autopista México-Querétaro, como la autopista del Sol. Los asaltos ya dañan a la economía del país, han denunciado. Los transportistas que son secuestrados, que son asesinados, tienen que pagar algunas veces extorsiones. Todo el costo de volver a reparar los transportes de carga, todo el costo de pagar también a las familias los daños, las curaciones, se nos cargan a nosotros como consumidores finales. Nunca antes en la historia de nuestro país se había entregado el control de las carreteras por un presidente a grupos criminales como lo ha hecho López Obrador. En efecto, el día de ayer asaltaron 5 veces transportes de carga que transportaban insumos médicos, que transportaban medicinas. Así es la vida en un gobierno narcotraficante chavista como el de López Obrador. Disparos en el área de vestidores del Hospital Gabriel Mancera provocan fuerte movilización policíaca. Se reportó un lesionado. Días previos al 2 de febrero, los mejores para comerciantes para vender cosas correspondientes a la celebración del 2 de la Candelaria, como es la venta de ropones para adornar esta bella tradición del Niño Jesús o del Niño Dios.
Exigen madres buscadoras agilizar la identificación de restos hallados, acusan de insensibilidad por parte de la Fiscalía General del Estado de México, sobre todo porque pues sale costosa la identificación de restos por material genético. Ellos no quieren, el gobierno de Delfina obviamente que no quiere hacer esos gastos, porque tampoco quiere avanzar en las investigaciones. Quiere que sus aliados, que son los criminales de la familia michoacana, estén en perfecta impunidad. Vamos ahora con el periódico AM. Asesinan a 8 policías en menos de 9 días. Buena portada. Asesinan 8 policías en menos de 9 días. Y el presidente se hace tonto. Se hace el tonto, se hace el distraído. Muy asustado porque se exhiben estos documentos de la DEA que él pensaba que no tenían en su conocimiento, pensaba que no tenían grabaciones, pensaba que no tenían audios y videos que exhiben su relación con el crimen organizado. El periódico El Informador, el diario independiente, publica: eficiencia y seguridad. El Peribús cumple 2 años de estar en funcionamiento. Expertos y usuarios destacan las ventajas de la puesta en marcha de un sistema que opera tras la extinción de la ruta 380. Bueno, se supone que este transporte, por tener un trayecto definido y con puestos de vigilancia, habría hecho descender la inseguridad de los asaltos, que no ocurre pues en otros lugares como las principales carreteras de México. También destaca, hay 105 municipios afectados por la sequía, anuncian que se gastarán 300 millones de pesos para apoyar a esos 105 municipios, que sí deben de pesar algo electoralmente, que no tienen agua. Asesinan a precandidato en Mascota, matan 76 funcionarios al año en el estado de Jalisco. Los servidores públicos que más asesinan, los asesinatos de funcionarios públicos que más ocurren es en Guadalajara con 95, Zapopan con 47, Tlajomulco con 41. El estado de Guerrero, gobernado por el partido narcotraficante Morena, no se queda atrás en los asesinatos de funcionarios, de extorsiones, de asesinato también de transportistas. Esto es con relación a las principales portadas de México y avanzamos con más. Gracias. Vamos ahora a otras notas. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Especialistas opinan que debiera de declararse emergencia nacional por la falta de agua en nuestro país, denunció el exdirector de la Conagua, José Luis Luege, en una entrevista con Carlos Loret de Mola. Pero López Obrador desapareció el Fonden, el Fondo de Desastres Naturales, y recortó en un 12.7% el presupuesto nacional para atender las necesidades del agua, las necesidades de la Conagua, que tiene que cerrar muchas fugas en las cuales se está perdiendo el agua. En México llueve mucho, o al menos cuando llueve, hay gran cantidad de agua que no se está aprovechando, fue lo que destacó Luege. Necesitamos una declaratoria de emergencia porque esto sí es una emergencia nacional, el hecho de que tantos municipios no tengan agua. Al no haber agua, se incrementará la presencia de enfermedades respiratorias y de enfermedades infecciosas. Otra nota que destaco yo. Prenden fuego a auto de periodista Yolanda Caballero, esto en Tijuana, Baja California. Acusa a la alcaldesa Montserrat Caballero de Morena de ser la responsable, de haber ordenado esto incluso. Sin investigar, López Obrador dice que respalda a su corrupta alcaldesa, que ha sido reconocida sobre todo por promover la drogadicción en Tijuana, y decir que los criminales tienen derecho de cobrar sus deudas a los civiles. Es lo que ella dice, ella como parte del brazo político del crimen organizado. En el Arco Norte se registraron, como les comenté, 5 asaltos a transportistas de medicinas e insumos médicos. Esto ocurrió en esa autopista con relación, o mejor dicho, con dirección al estado de Puebla. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, o el que le dicen el Aeromuerto o el aeropuerto de Zumpango, pierde casi 400 millones de pesos en el año 2023. Y sus ganancias son menores. Pierde 391.3 millones de pesos al año. Sus ingresos son solo de 1.282 millones de pesos. Gasta 1.673 millones de pesos y
Además, como agregado del desastre ambiental de la construcción de ese aeropuerto, secó López Obrador la presa de Zumpango, que es ahora un desierto que de vez en cuando se incendia. Grave, ¿no? Eso sin contar que pues López Obrador nos ha endeudado también por más de 196.3 billones de pesos. Nos ha endeudado por 196.3 billones de pesos para pagar lo que quedó del aeropuerto de Texcoco pendiente con el grupo aeroportuario del centro de México. Así es como se destruye México, generando un nuevo FOBAPROA, que seguramente se tendrá que pagar hasta el año 2047, según los cálculos estimados. En México, inflación y narcotraficantes dispararon la tortilla a 25.33 pesos el kilo en el estado de Chihuahua. En México, asesinan al precandidato del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, Javier Vera Alanís, de 55 años de edad. Esto ocurrió en la presidencia municipal de Mazacota, en Zapopan, Jalisco. En paz descanse. Miles denuncian a Claudia Sheinbaum con el hashtag narcocandidata, esto después de publicarse por parte de la periodista mexicana de prestigioso reconocimiento Anabel Hernández, que exhibió a través de la cadena DW de Alemania que López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa a través del narcotraficante conocido como la Barbie, hoy ya detenido y en prisión. En Estados Unidos, la actriz norteamericana Margot Robbie expresó que cree que su película ha cambiado la cultura. Una simple película de una muñeca de plástico como Barbie no ha alterado la cultura, pero bueno, ella dice que esa es su mayor satisfacción, como si se tratara de una especie de redención. Además, hay algo muy curioso que está ocurriendo en este momento, que le están exigiendo a Ryan Gosling, el único actor que está siendo reconocido por los premios de la Academia por su actuación, le están pidiendo no ella, sino los fans de la película, que rechace su premio. Que porque pues siendo hombre, ¿cómo va a recibir premio y no reciben reconocimiento ni la directora ni las actrices de una película que se dedica a manifestar su odio contra los hombres y a promover la transexualidad? Eso es lo que fue la película Barbie, una muñeca, por cierto, hecha por una pareja de masones de la logia Beina y Reed, conocida como Ruth Moscow y Elliot Handler, los fundadores de la empresa Mattel. Y ya para cerrar con este bloque de noticias, simplemente comentarles que en Taxco, Guerrero, fueron asesinados 2 hombres que se dedicaban a la hojalatería en un taller mecánico. El doble asesinato se conoció en una vía alterna, ocurrió en lo que se conoce como una vía alterna cerca del C2, que es el Centro de Control y Comando de Seguridad, y a 500 metros de un retén. Esta nota la pueden encontrar completa en la revista Proceso, para que vean cómo es que los estados gobernados por Morena no mejoran nada, absolutamente nada en materia de seguridad, y así quieren ostentar el poder de robar y de dictar la política de seguridad de México. ¿Por qué? Pues porque Sheinbaum es la narcocandidata. La verdad, hay que ser sinceros, hay que hablar con verdad, con sinceridad, y aunque es peligroso decirlo, ella es la narcocandidata. También fueron asesinados otros 2 policías en Celaya, Guanajuato. Otros 2 elementos de la policía cayeron muertos, atacados por civiles armados, criminales. Producto de las extorsiones, fue asesinado un empresario dedicado a la producción de aguacate, esto en el estado de Michoacán. Iba saliendo de su casa. Los sicarios lo asesinaron presuntamente por negarse a pagar las cuotas de extorsión. En X, al igual que la tendencia, la narcocandidata para referirse a Claudia Sheinbaum, también está en tendencia gracias, Milei, porque hay personas que le están dando las gracias por las políticas que ha implementado y por ordenar el cese de los atentados o del saboteo que organiza la extrema izquierda contra la población civil. También está en tendencia Nueva York, Tasqueña, Irak, Siria, Shakira, depresión, Irán, narcopresidente AMLO con más de 40,000 publicaciones.
Virgen María, sobre todo porque es el 2 de la Candelaria. Vamos a ver qué es lo que dice Narcopresidente. Pues refieren el fracaso presidencial de López Obrador: si México no estuviera bañado en sangre, si los delincuentes estuvieran en la cárcel, si las necesidades del país estuvieran cubiertas, salud, educación, medicinas, estamos defendiendo y apoyando a nuestro presidente, pero no, estaríamos haciéndolo, pero no, porque las cosas no son así, porque las cosas no están bien. Por cierto que López Obrador hizo una serie de declaraciones muy curiosas, hablando con altanería, como si tener una cuenta de banco, como si tener una tarjeta de crédito fuera algo de Satanás, fuera algo diabólico, fuera algo indigno, algo sucio, algo perverso, porque hoy nos presumió que él no tiene una cuenta de banco y que no tiene tarjeta de crédito. Pues supongo que tendrá muchísimo dinero en efectivo, tendrá mucho cash, como lo dice el libro de la señora Elena Chávez, El Rey del Cash, que es uno de los más vendidos en la plataforma de Amazon. Pues tendrá muchísimo dinero el presidente en efectivo que no se puede rastrear su procedencia del narcotráfico, su procedencia de extorsiones, del moche que recibe de todos los funcionarios de Morena. ¿Será que tiene mucho de eso? Y por eso no requiere de utilizar pagos digitales, o no quiere utilizar pagos digitales por el mucho temor de que le puedan rastrear la procedencia de su dinero sucio. No es del diablo, ni es inmoral, ni es perverso tener tarjeta de crédito ni cuenta de banco, López Obrador. Aprende algo. Escuchemos esto. Y de mis bienes, solo tengo una casa, que por cierto ya la entregué a mis 4 hijos. No tengo nada. Mis libros, que ya también, como tengo mi testamento ya, todos los libros de mi oficina van a ser para Laura, para Laurita. Y ya mis hijos tienen lo que les corresponde. Beatriz también. Yo no tengo nada. Y nunca he tenido una tarjeta de crédito. Nunca. Además, no sabría yo cómo llenarla. O sea, y porque estoy dedicado a otra. Y ¿qué nos quiere probar el presidente? Dicen que explicación manifiesta o excusa manifiesta, culpabilidad reconocida, ¿no? Culpabilidad aceptada. ¿Por qué nos viene a decir estas tonterías? ¿Y quién le podría creer semejante estupidez de que él no tiene nada? Que él es la víctima, que no tiene una cuenta de banco y que no ha tenido tarjeta de crédito. Pues precisamente ese es el problema. El problema es que usted es un narcotraficante que recibe dinero en efectivo de grupos criminales que no se puede rastrear. Usted recibe moche, usted recibe extorsión en efectivo para que no se pueda comprobar. Eso es lo más sucio que se puede hacer. Solamente porque este desgraciado cayera, yo estaría perfectamente de acuerdo con que se digitalice todo el dinero. Y así poder saber de dónde viene, poder demostrar y acreditar de dónde viene el dinero de este narcotraficante, que es el presidente de México, que es la más grande de las vergüenzas que hemos tenido que pasar como mexicanos. Ahora resulta que tener una tarjeta de crédito o tener una cuenta de banco es cosa del diablo, es cosa inmoral, es algo de lo cual avergonzarse. Y decir que nunca se ha tenido, y decir además la mentira que no sabe cómo se utiliza, como si fuera algo de orgullo, ¿no? O sea, porque para López Obrador decir una ignorancia que no tiene además, es como una cosa de orgullo. Un pobre papanatas, un pobre payaso, un triste payaso, es lo que tenemos en la presidencia de México. ¿Sí o no? Me remito únicamente a los hechos. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y pues a continuar con esto. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.